Cuenta uno, dos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío López Ortega. Soy estudiante de la Facultad de Psicología en la modalidad virtual. En este video les voy a hablar acerca de términos de la psicopatología, normalidad y lo anormal, entre otros conceptos o contenido. Según algunos autores, la psicopatología, de acuerdo con Dorsch en 1976, menciona que la psicopatología es una ciencia que estudia las desviaciones patológicas de la vida psíquica, especialmente en la psicosis y las psicopatías, y que constituye la base científica de la psiquiatría. Otro de los autores, Maher, en 1970, ha conceptualizado la psicopatología como una ciencia de la conducta desviada, ciencia experimental, cuyo objetivo es llegar a la formulación de principios y leyes generales que experimentan y permitan explicar muchos y muy diversos tipos de alteraciones en el comportamiento. A lo largo de nuestro desarrollo humano tenemos distintas etapas por las cuales debemos de estar pasando para poder llegar a un desarrollo. Podemos observar que en la sociedad existen personas que tienen diversos comportamientos que no podrían ser normales en la sociedad. A esto se le podría llamar, podría ser un trastorno o podría ser factor de la psicopatología. Por ejemplo, cuando vas al kinder, cuando estamos en el kinder o estábamos en el kinder, otros niños tal vez tenían otros comportamientos que para los maestros o para los facilitadores no eran normales, por lo cual le pedían a los padres o a sus tutores llevarlos con algún especialista para tener un diagnóstico o investigar qué es lo que estaba pasando. Tal vez tenía un factor familiar, o hay algunos casos donde ya existe lo que es el trastorno de neurodesarrollo. Existen distintos trastornos de neurodesarrollo, como de hiperactividad, el trastorno de espectro autista, de lenguaje, escritura, fonología, etc. De acuerdo a lo que he aprendido de lo que es la psicopatología, quiere decir que es una conducta no normal o normal a lo que es como una persona normal en la sociedad puede desarrollarse. De acuerdo con la lengua de latín, el término normal nos dice que proviene de la escuadra que usaban los carpinteros, tallistas de piedra y otros artesanos que se esmeraban en encajar sus piezas con otras. Se trata, por tanto, de un tipo de herramienta cuyo sometido sería el detallar las piezas, la forma que coincidan entre sí según el criterio previo. Es decir, lo normal para ellos es que tenían que encajar en algo que ya estaba estructurado. Así podría decir que en la sociedad, lo normal para nosotros, de los comportamientos de los niños o de los seres humanos o de la persona, niño, adolescente o adulto, podría ser lo que nosotros creemos que es normal. Pero lo normal también es de acuerdo a la cultura y a la sociedad donde el niño o la persona se está desarrollando. Porque hay cosas normales que son aquí en Culiacán que podrían ser anormales en otro estado, ciudad o país. Entonces el término normal podría ser subjetivo también de acuerdo a nuestros principios, nuestros valores y nuestro contexto, es decir, nuestra familia, cómo nos ha educado, nos ha ido desarrollando poco a poco. Eso podría ser el término normal para algunas personas, y en la lengua pues es algo que debe de encajar. Muchas veces se busca también encajar y tienes distintos comportamientos para poder ser encajado en la sociedad o para tú encajar en el grupo donde quieres pertenecer. Las enfermedades serían procesos de la naturaleza que se desarrollan al margen de toda subjetividad y de cualquier posible influencia externa. Nada tiene que ver, por tanto, con construcciones ni
invenciones discursivas, sino por hechos objetivos que la ciencia psiquiátrica tiene la misión de descubrir. Únicamente es posible establecer un concepto de enfermedad psíquica y fijar con precisión sus límites cuando se conocen exactamente las causas, la sintomatología, el curso y el modo de determinación del padecimiento, así como sus eventuales alteraciones anamapatológicas. Es decir, cuando vemos a una persona que está actuando diferente a las demás, no podemos solamente decir tiene un trastorno o tiene alguna enfermedad. Tiene que haber un examen y una investigación a profundidad. Se tienen que hacer estudios de laboratorio, estudios neurológicos, ir con el psicólogo, con el psiquiatra, para poder determinar un diagnóstico, ya sea de algún trastorno o de alguna enfermedad psiquiátrica. El concepto de anormalidad quiere decir que existe una tendencia natural en el ser humano a considerar ciertas conductas como de carácter psicopatológico. Términos como locura, que actualmente a lo largo del tiempo se le ha venido diciendo así a los comportamientos anormales de los seres humanos. Anteriormente podría llamarse posesión demoníaca, es decir, o un castigo divino de Dios que se les daba a las personas que tal vez se les creía que eran malas o por culpa de sus padres les caía un castigo a los niños o a las personas, en fin. Ahora, a lo largo del tiempo también se le pudo llamar psicosis y han sido utilizados por diversos grupos culturales y en diferentes momentos históricos para identificar conductas anormales. Esto nos hace pensar que los fenómenos psicopatológicos son universales e interporales. Es decir, en Culiacán, en México o en otros lugares existe lo que es la psicosis, el estrés, la ansiedad o algunos otros términos psíquicos que hacen que haya una anormalidad en el individuo, en el ser humano, para su desarrollo tanto personal como profesional. Y es de acuerdo a su cultura y a su época, porque también podemos ver una comparación de que un niño actual no se comporta al igual que como se comportó como yo me comporté tal vez en mi infancia, porque actualmente ya existen otro tipo de cosas para poder entretenerse, por ejemplo los dispositivos móviles, las tablets, el internet. En mis tiempos pues no existía todo ese tipo de cosas. En mis tiempos de niñez existía, tal vez mi infancia fue de que no sé, ir a correr, jugar con mis primos en distintos juegos que actualmente ya no se notan porque ya los niños están con el internet o con cosas que los entretienen nada más con juegos electrónicos. También eso tiene que tomarse en cuenta porque hay muchos niños que solamente se encuentran jugando con el internet y no desatan o no sacan toda la energía que tienen, y para poder sacar su energía o hacen como que cosas tal vez diferentes en algún momento, y su papá o su tutor ya se empieza como que a alterar de que si tiene alguna enfermedad o que si tiene algún trastorno. Porque suele pasar que los niños a veces, pues de que se la pasan corriendo, de repente están con el celular y después se la pasan corriendo y ya creen que es hiperactivo, cuando en realidad solamente es algo que ellos necesitan sacar, que ellos necesitan para poder tener un desarrollo, porque ellos necesitan poder jugar y sacar sus energías. También podemos decir que desde el antaño y en todas partes, aunque sea de manera no científica, se ha advertido ciertas características distintivas de la psicopatología, que a la diferencia de otros tipos de desviación de las normas grupales como el crimen, la conducta inmoral, la automarginación por motivos políticos o existenciales. La necesidad de control de las conductas desviadas por parte de las sociedades
o a lo largo del tiempo. Para poder identificar una conducta desviada y poder diagnosticarla o clasificarla con algún diagnóstico, se tienen que hacer un cierto de pasos. Por ejemplo, criterios estadísticos, donde se cuantifica, se verifica, donde se toma en cuenta la metodología, que es la metodología cualitativa y cuantitativa. Cuáles son sus conductas, cuántas veces ha pasado por esa situación, por esa crisis. Otro de los criterios son los criterios clínicos, que también podemos observar, ya sea el factor genético, ya sea de que algún familiar, un tío, un primo, sus padres tengan alguna enfermedad o un trastorno mental. Los criterios sociales o interpersonales. La sociedad nos dice muchas cosas, nos dice a veces cómo comportarnos, más no es la persona que decide cómo nos comportamos, porque yo puedo aprender muchas cosas de la sociedad, pero finalmente yo decido si hago las cosas o no las hago. Hay muchas personas que para lo que ellos está bien, para mí está mal, y para lo que para mí está mal, para ellos están bien. Entonces todas las conductas son sociales y personales. Por ejemplo, podemos darnos cuenta también que en la India comer res no es algo que no va dentro de la cultura, y aquí en México eso no es problema. Entonces a lo mejor ahí en la India, si yo llegaría a la India y como res, me dirían en término está loca porque está alterando la cultura o algo, cuando para mí es totalmente normal, porque aquí en México, de acuerdo a mi cultura, yo puedo comer res o puedo hacer cualquier otra cosa que en otros lugares tal vez no se hace. También en el país donde no se le permite a las mujeres descubrirse el rostro, descubrirse el cuerpo, si yo llegara a viajar a ese país, tal vez me clasificarían por loca, por de que qué le pasa a esta mujer, porque yo iría con ropa tal vez que yo uso y no es de acuerdo a su cultura ni a su sociedad. También los criterios subjetivos o intrapsíquicos, o sea, algo de nuestro interior. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? ¿Qué es lo que puedo y no debo hacer? También por eso existen leyes, por eso existen normas en la sociedad, pero pues todo depende también de nosotros, porque hay gente pues que rompe totalmente las normas o las leyes. Y los criterios biológicos. Tal vez también pudiera pasar que en mi infancia tuve algún accidente y por eso cambiaron totalmente mis conductas ante la sociedad, ante mi vida actual. Pasa mucho que existen trastornos post-estrés traumático. No sé, a lo mejor tuvimos un accidente o a lo mejor la muerte de algún familiar. Son muchas cuestiones que nos hacen cambiar nuestra conducta totalmente en cuanto a nuestro desarrollo. Gracias.